como la última sesión, entonces es la de la finalización, ¿verdad? Bueno, hemos estado avanzando bastante y hemos visto la vida de Moisés de una manera más profunda, quizás un poco más esquematizada, y por eso esto nos está ayudando bastante a entender algunas cosas que quizás las hemos leído rápidamente en la Biblia, pero ahora están tomando más sentido, ¿verdad? Bueno, pues esta sesión que vamos a ver el día, en este momento, va a ser una mezcla entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ya lo van a ver ustedes. Porque de Moisés se sigue hablando. Es decir, a pesar de que estos hechos ocurrieron, por decirlo así, están resumidos en el Pentateuco, de Moisés se sigue hablando en la Biblia, aún en el Nuevo Testamento. Pero vayámonos entonces directamente a lo que ocurre más tiempo adelante, porque si usted está leyendo o terminó de leer, mejor dicho, Éxodo, bueno, pues esto que vamos a ver ahorita sucede en el libro de Deuteronomio. ¿Y por qué es importante esto que yo lo diga? Porque el libro de Deuteronomio, como su nombre mismo lo dice, es la segunda ley. Es la segunda vez que se dice la ley. O sea, se le dijo la ley a la primera generación de israelitas. Y ahora, en el libro de Deuteronomio, se le está diciendo la ley a la segunda generación de israelitas. Es decir, a los hijos de aquellos que habían muerto en el desierto. Y por eso se llama Deuteronomio, es decir, segunda ley. Entonces, lo que vamos a ver a continuación sucede ya no con la primera generación, porque esos ya habían muerto en el desierto. ¿Recuerdan? 40 años. Un año por cada día que exploraron la tierra prometida. Así que ahora, entonces, en el libro de Deuteronomio tenemos lo siguiente. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. ¿Qué le parece eso? Aquí tenemos a Moisés, aquel libertador a quien Dios utilizó para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, que sirvió al Señor durante 40 años y Dios le dijo, tú no pasarás a la tierra prometida. ¿Qué le parece eso? O sea, humanamente hablando, uno dice, caramba, Señor, déjalo entrar, no le niegues, después de todo lo que ha sufrido, 40 años viviendo en la casa del faraón, 40 años en el desierto y 40 años más luchando con este pueblo, ¿no te parece que se merece que entre, que por lo menos un día entre a la tierra prometida? Pero Dios lo condenó y le dijo, no pasarás. Qué tremendo, ¿no es cierto? Después de todo el esfuerzo que había hecho Moisés. Pero bueno, en realidad Dios es Dios y Él es soberano. Entonces, esto que voy a presentarles a continuación es probablemente parte de lo que vio Moisés en aquel momento. Desde ahí, desde la cumbre del monte Nebo, estuvo viendo hacia allá abajo la tierra que un día le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué le parece?
la tierra que fluye leche y miel, miren. Entonces, es tremendo, ¿verdad? Pensar que Moisés estuvo tan cerca, pero no pudo entrar a la tierra prometida. Ahora veamos con claridad qué fue lo que pasó con Moisés. En Números, un libro atrás del libro de Deuteronomio, dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Note muy bien lo que Dios le dijo a Moisés. Le dijo, hablad a la peña a vista de ellos. ¿Está claro? Hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua y le sacarás aguas de la peña. Bueno, eso era lo que tenía que hacer, seguir las instrucciones de Dios. Dios le dijo a Moisés que recibiría agua hablando a la peña. Así de fácil era esta instrucción. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. ¿Qué fue lo que le había dicho Dios? Hablad a la peña. Pero Moisés, ¿qué fue lo que hizo? Golpeó la peña con su vara 2 veces. En este caso, Dios no le había dicho que golpeara la peña, sino que le hablara a la peña. Son 2 cosas bien diferentes, ¿verdad? 2 cosas bien distintas. Que quizás en nuestra humanidad sentiríamos que no es ningún problema. Hablarle y pegarle al mismo tiempo, nosotros creemos que no produce ningún problema el hacer esas 2 cosas al mismo tiempo. Pero Dios tenía sus razones, Dios tenía sus maneras. ¿Qué será más un acto de fe? ¿Hablarle a una peña para que dé agua o golpearla? ¿Qué será más un acto de fe? Pues evidentemente hablarle a una peña que golpearla, ¿no es cierto? Entonces eso era lo que Dios quería, posiblemente. Yo estoy conjeturando porque no, yo no tengo aquí la respuesta. Pero me parece que es un acto de fe mayor el hablarle a esa peña para que dé agua. Y no me imagino cuál sería el discurso que tendría que hacer Moisés, pero yo me imagino en el nombre de Dios, peña, te ordeno que de ti salgan manantiales de agua. Me imagino que por ahí podría haber dicho Moisés, ¿verdad? Pero Moisés dice que alzó su mano y entonces golpeó la peña con su vara 2 veces. No le habló en ningún momento, dice ahí, ¿verdad? O usted lee que Moisés le habló. No, no le habló, sino que se limitó a golpearla 2 veces. Y de ahí salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Por lo menos a vista del pueblo, él había cumplido con la misión, pero desde el punto de vista de Dios no había cumplido con la misión. Así que Moisés con ira golpeó la peña 2 veces. Así que es importante seguir las instrucciones de Dios, damas y caballeros. Cuando Dios nos mande a hacer algo, debemos seguir las instrucciones de Dios.
no debemos entremezclar lo que nosotros creemos con lo que Él nos ha mandado a hacer. Porque a veces entonces, al entremezclar lo que nosotros pensamos, entonces ya se desvirtúa lo que Él nos mandó a hacer. ¿Sí? Por ejemplo, muchas personas hoy en día que tienen quizás un ministerio cristiano o pastores, puedo pensar, Dios no los ha mandado a ser celebridades, ¿entienden? Dios no los ha mandado a ser celebridades. Sencillamente los ha mandado a dirigir un rebaño. Les ha mandado a cuidar de ese rebaño. Pero en ningún momento les ha mandado a ser celebridades. Puedo pensar en eso como un ejemplo. Eso es entremezclar lo que nosotros creemos con lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Ese es un buen ejemplo de la actualidad. Así que debemos estar bien ubicados sobre lo que el Señor nos manda a hacer. No sea que más bien nosotros estamos en contra de la voluntad del Señor y estamos en realidad haciendo algo que no le agrada a Él. Estamos haciendo las cosas con la actitud que no es la correcta, porque Moisés golpeó la peña con ira y lo que tenía que hacer era específicamente hablar a la peña. Y mire, creo que vale la pena repasar algunas cosas, porque si no, entonces nos vamos a perder. En Éxodo 17, 5 al 6, leemos lo siguiente: y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, he aquí que yo estaré delante de ti ahí sobre la peña en Horeb. Y oiga bien, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos. Tiempo atrás, el pueblo se había quejado de sed. Y entonces Dios le ordenó a Moisés que golpeara la peña de Horeb. Y por eso entonces salieron aguas y el pueblo bebió. Así que en aquel momento la instrucción fue: golpearás la peña y saldrán de ella aguas. Pero en este caso, en el segundo caso, Dios no le dijo que la golpeara, sino que le hablara. Y por supuesto, en español, como en hebreo, me imagino, las palabras son muy diferentes. Golpear y hablar son palabras muy distintas. Así que, evidentemente, no había razón para equivocarse en el mensaje que Dios le había comunicado. Él tenía que ceñirse a lo que Dios le estaba diciendo. Entonces, ahora veamos lo siguiente. Anteriormente Dios había instruido a Moisés que golpeara la peña, pero este no fue el caso, ¿no es cierto? En el libro de Números, en el segundo caso. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Recuerdan que Aarón también había fallado, ¿no es cierto?, al hacerles un becerro de oro a los israelitas cuando Moisés estaba en el monte Sinaí y Dios estaba escribiendo con su dedo las tablas de la ley. Él había fallado también rotundamente en cuanto a depender de Dios. Así que no crean que Aarón era menos culpable, sencillamente también Aarón tenía un problema delante del Señor que resolver. Y por eso Dios lo incluyó, al igual que su hermano Aarón, Moisés, para que no entrara en la tierra prometida. Bueno, aquí podemos también tener esta conversación, o mejor dicho, Moisés deshonró a Dios golpeando la peña y atribuyéndose el mérito por el milagro. No le habló a la peña en nombre de Dios, sino que sencillamente él ejecutó con su vara el milagro golpeándola 2 veces. Dios es soberano y aquí podemos mirar que Dios en realidad permitió que de esa peña brotara agua a pesar de que Moisés no había seguido las instrucciones.
Y usted eso lo puede comprobar también en muchas ocasiones. A pesar que usted no está siguiendo las instrucciones de Dios, el Señor siempre recibe honra. No está haciendo las cosas a la manera de Dios. Bueno, muchas celebridades están viviendo esa misma situación. Tienen tremendas congregaciones a veces. Y entonces, a pesar de eso, pues Dios siempre hace milagros, siempre recibe honra. ¿Se da cuenta? Pero el problema lo tiene la persona. Entonces, los israelitas no fueron los culpables de que Moisés golpeara 2 veces la peña, sino que fue Moisés. Así que ellos recibieron el beneficio, como muchas congregaciones reciben el beneficio. Y ese solo es un ejemplo que estoy poniendo, pero podemos poner otro tipo de ejemplos también, cuando a veces estamos utilizando los dones que el Señor nos ha dado, pero no lo estamos utilizando de la manera correcta o sencillamente con la actitud correcta también. Bueno, a pesar de eso, el Señor recibe gloria, aunque nosotros somos culpables. Aquí tenemos este diálogo entre Moisés y Dios. Y es Moisés tomando la iniciativa, le dice: Señor soberano, permíteme ir a ver la buena tierra más allá del Jordán, de finas colinas y campos y Líbano. Y mire lo que le dice Dios: esto es suficiente, no me hables más sobre este asunto. Amor, todos los vecinos están escuchando que están hablando. Estoy gritando. Dios le permite sencillamente ver la tierra prometida, verla de lejos, no estar ahí en la tierra prometida. Así que aquí miramos a Moisés, que en realidad él ya tiene un sustituto. Y Moisés nombra a Josué como su sucesor. Aquí miramos a Josué asumiendo un papel de liderazgo que sinceramente nosotros podemos pensar que, bueno, ¿de dónde sacaron a Josué? En realidad Josué había servido a Moisés desde su juventud, solo que él es una figura secundaria. No lo miramos frecuentemente a él, pero él está presente en la vida de Moisés y es como digo, un actor secundario. Pero miren, llegó el momento en que Dios lo nombrara como sucesor de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Así que Dios tenía un sustituto a quien estaba trabajando desde hace mucho tiempo atrás. Y ese sustituto era Josué. Bueno, todos nosotros debemos ir pensando también en quién será nuestro sucesor, ¿no es cierto? Cuando yo conocí al hermano Pablo, un ministerio tremendo, ¿no es cierto? Con el mensaje a la conciencia, todos lo escuchamos, ¿verdad? Por lo menos los de nuestra generación. Y entonces, cuando yo conocí al hermano Pablo, inmediatamente conocí al sucesor del hermano Pablo, Carlos Rey Stewart. Así se llama, Charles, me imagino que se llama Charles Stewart, pero él se nombra Carlos Rey Stewart. Así que, bueno, este hombre se presentó conmigo, el hombre en realidad un tipazo y un hombre alto, y él se convirtió en el sucesor del hermano Pablo. Ya estaba hablado eso. No es que cuando muriera el hermano Pablo yo no empezara a buscar quién lo iba a reemplazar, o es que el ministerio del hermano Pablo se iba a terminar ahí con la muerte de él. No, es que ya estaba el sucesor y ya estaban trabajando juntos. Y el hermano Pablo le estaba enseñando los secretos de cómo hacer el mensaje a la conciencia. Y bueno, el hermano Carlos Rey le dio su propia personalidad al programa radial del hermano Pablo, un mensaje a la conciencia. Así que si usted lo busca hoy, va a mirar a un calvito, que es un tipo alto como gringo. Él es el sucesor del hermano Pablo. Así que el Señor nos insta a nosotros también a hacer lo mismo, a buscar nuestros sucesores. ¿Quién se va a encargar de esta iglesia? ¿Quién se va a encargar de este grupo? ¿Quién se va a encargar de este ministerio?
¿Qué es lo que va a suceder si a nosotros nos pasa algo? Si nosotros ya llegamos ancianos y llegamos a un tiempo en que ya no podemos dirigir. Bueno, entonces debe haber un sucesor. Por eso, mis hermanos y hermanas, no debemos tenerle temor al liderazgo emergente. Al contrario, debemos alentar al liderazgo emergente, porque de ese liderazgo emergente podemos sacar a ese sucesor. Y eso fue lo que sucedió con Moisés. Mire, yo creo que Josué no era el único calificado para esa tarea, estaba también Caleb. De hecho, él fue que tomó la iniciativa con los 12 espías. Y entonces, no solamente estaba Josué, estaba Caleb, pero Dios escogió a Josué y él fue el que sucedió a Moisés. Y Moisés estuvo de acuerdo que era la persona más indicada. Ahí está. Entonces, debemos tener un semillero de sucesores y escoger de ese semillero a la persona más indicada. Ahorita que yo estoy hablando, estoy pensando también en esto. ¿Quién va a ser el sucesor de Alejandro Oviedo en Caminata Bíblica? ¿Ve? Entonces, lo mismo le digo a usted. Así que esto es una cuestión bíblica. Debemos ir pensando ya en ese sucesor. Bueno, aquí tenemos más todavía. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Mire, inmediatamente entonces el espíritu de Dios estuvo con Josué, así como había estado con Moisés. Y Moisés puso sus manos sobre él. Y entonces ya con eso estaba investido de autoridad. Y dice que los hijos de Israel le obedecieron. Y bueno, fue una gran bendición. Moisés es celebrado como un gran líder, ¿no es cierto? Y mire lo que dice Deuteronomio 34, 10 al 12 acerca de Moisés. Estas son palabras muy hermosas. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Sinceramente, ahora que ya hemos visto la vida de Moisés así, de esta manera esquematizada, es como para asombrarse de todas las cosas que él hizo, ¿no es cierto? De nadie más se dicen estas palabras, mire, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. ¿Qué le parece? ¡Wow! Sinceramente, es como de quitarse el sombrero ante Moisés. Es el único que ha tenido ese privilegio, ¿no es cierto? Entonces, yo me asombro cómo él podía regatear con Dios, ¿verdad? Y cómo Dios no lo destruía, no lo sacaba de quicio. ¿Por qué me estás hablando así, Moisés? Así como va seguro como papá, ¿verdad? No me hables así. Dios le podía haber dicho lo mismo a Moisés, lo hubiera podido poner en su lugar, pero al contrario, mire qué interesante, él hacía reflexionar a Dios con eso que le dijo, ¿no? Y entonces, ¿qué van a pensar todos los demás pueblos de la tierra? Que nos sacaste de Egipto para morir aquí en el desierto. Vamos a hacer el hazmerreír. No, no puede suceder. Salva tu prestigio. Ser el tipo de conversaciones que tenía Moisés con Dios. Qué hermoso, ¿no es cierto? Ese es el tipo de comunicación que Moisés tenía, una comunicación franca, abierta, honesta. Qué lindo. Pero es que él pasaba días en la presencia del Señor, o sea, su rostro resplandecía, dice, cuando bajaba del monte y se tenía que cubrir, imagínense. Qué precioso, ¿no es cierto? Dios le decía las instrucciones. Y miramos en algunas maneras que hasta Dios decía sí a lo que él decía, a lo que Moisés decía. Tremendo hombre de Dios. Así que Moisés es honrado como un hombre de gran fe. Así es. Y eso lo podemos leer, hermanos, en Hebreos 11.
Ustedes saben que el capítulo 11 de Hebreos es el capítulo destinado para los héroes de la fe. Pues ahí no podía faltar el nombre de Moisés. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Qué lindo, mire, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Mire cuántas cosas hizo Dios a través de Moisés. Moisés participa también en la transfiguración de Jesús. Ahora estamos hablando del Nuevo Testamento, hermanos. Ya no estamos hablando solamente del Antiguo Testamento. El escritor de Hebreos está hablando acerca de Moisés. No sabemos quién escribió Hebreos. Sospechamos que fue el apóstol Pablo. No sabemos, porque algunos eruditos dicen que no es posible, porque el apóstol Pablo siempre escribía un saludo inicial y una despedida. Y esta carta a los hebreos no tiene ambas cosas. Pero cuando usted la lee, pareciera que está leyendo las palabras del apóstol Pablo. Pero no vamos a entrar en debates con respecto a ese tema. Sencillamente nos vamos a limitar a decir, wow, ¿cómo describe el escritor de Hebreos a Moisés? Pero mire, también podemos encontrar algo en el Evangelio de Lucas. El doctor Lucas escribió algo acerca de esto. Y es que nos dice la palabra de Dios en Lucas 9, 28 a 31. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y casi como que nos remonta otra vez al monte Sinaí, ¿no es cierto? El monte de la transfiguración pareciera que es como el monte Sinaí, por eso les digo, el Antiguo Testamento es figura del Nuevo Testamento. Y ahí miramos entonces lo siguiente, y he aquí 2 varones que hablaban con él, hablaban con Jesús. ¿Y quiénes eran esos 2 varones? Los cuales dice eran Moisés, nuestro Moisés, el que acabamos de estudiar, y Elías. ¡Qué interesante! Quienes aparecieron, dice, rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿Qué estaban haciendo ahí en el monte de la transfiguración? Sencillamente Moisés y Elías le estaban diciendo, Jesús, venimos enviados por Dios a decirte que ya llegó el momento, que es el tiempo de partir de esta tierra, que hagas lo que viniste a hacer. ¿Qué les parece eso? Dios pudo haber enviado a cualquier otro, pero envió a Moisés. O sea que el tema de Moisés para Dios no estaba cerrado. Porque a veces también nosotros humanamente nos podemos sentir mal, ¿no es cierto? Caramba, pobrecito Moisés. Como que si fuera una novela, disculpen los mexicanos, una novela mexicana, ¿verdad? Pero para que no se resientan conmigo, como una novela venezolana, ¿verdad? O una novela colombiana, no sé, o brasileña, que son crueles a veces, ¿no es cierto? Y entonces decimos, pobrecito Moisés, en lo que terminó, no pudo entrar a la tierra prometida. Y ahí se acabó todo, ya no más vuelve a saberse de Moisés. Pero miren, no, Dios no dejó el asunto inconcluso. En el Evangelio de Lucas
se menciona a Moisés porque él formó parte de ese momento tan especial. Dios lo encargó de que fuera a hablar con el Hijo unigénito para decirle junto a Elías, ya llegó el momento, Jesús. Es tiempo de que cumplas con tu misión y vuelvas al Padre. ¡Wow! Y también el escritor de Hebreos, años después, menciona la fe de Moisés. Así que el asunto de Moisés no estaba terminado. Y eso le digo a usted también. Aquí en esta tierra quizás vamos a tener que partir en algún momento de nuestras vidas, pero nuestro asunto no está terminado aquí. Seguimos allá en la eternidad con Dios, ¿no es cierto? Esto es parte, una fracción apenas de la eternidad que nos espera, una fracción, imagínense. Es como una cabeza de alfiler en comparación con todo el hilo de la eternidad. Así que este lugar aquí inhóspito, este mundo caído, no, esto no es nada comparado con la gloria venidera. Así que usted no se amedrente, sencillamente, así como Moisés, la historia no termina aquí. ¿Oyó? La historia no termina aquí, continuará. La acción de Moisés anticipa el sacrificio de Jesús. Así es. La acción de Moisés anticipa el sacrificio de Jesús. Y aquí se lo demuestro con este otro pasaje que también habla de Moisés. Esta vez el apóstol Juan, que anduvo con Jesús, él se consideraba el discípulo amado de Jesús, el que se recostaba en el pecho de Jesús, el más joven de todos. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué lindo, ¿no es cierto? Pero note bien que esas palabras de Juan 3:16 están anticipadas por el nombre de Moisés. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, eso hace referencia, para los que están anotando, a Números 21, cuando el pueblo se volvió a quejar de hambre, de sed, de hastío por el maná. Entonces Dios mandó un castigo sobre ellos. Los mandó a que fueran picados por serpientes. Ya no los aguantaba Dios. La ira de Dios se hizo notar en ese momento. Y entonces Moisés otra vez intercede por el pueblo y entonces hazte entonces una serpiente y todo el que mire a esa serpiente de bronce entonces será sanado. Pero es que Dios estaba anticipando lo que iba a suceder en el Calvario, ¿no es cierto? Jesús iba a ser levantado y todo aquel que en él cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Ahí está. Entonces, Moisés, nuestro Moisés, aparece en el Nuevo Testamento, porque Dios no había terminado con él y no ha terminado con él todavía. Así como no ha terminado con nosotros, aun y cuando partamos de esta tierra, él no habrá terminado con nosotros, porque Dios es Dios de vivos, no de muertos, ¿no es cierto? Así que aquí tenemos, mire, la vida de Moisés reflejada en estas oraciones que están ahí. Y esto ya lo vimos anteriormente, así que sencillamente solo es una diapositiva con todas las frases que he estado comentando en este momento. Lo que sí es que esta otra diapositiva que viene, pues merece que nosotros la comentemos. La libertad debe ser experimentada antes de que pueda ser compartida. Esto lo vimos en las primeras sesiones. La libertad debe ser experimentada antes de que pueda ser compartida. Hermanos, debemos pasar de la esclavitud a la libertad.
Eso lo hacemos cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero evidentemente hay una naturaleza pecaminosa en nosotros que está luchando por tener el control, ¿no es cierto? Por tener el trono del corazón nuestro. Hay una naturaleza pecaminosa que se opone a nuestra naturaleza nueva, creada en Cristo Jesús. Y entonces afloran los malos hábitos, afloran los vicios del pasado, esa mentalidad de esclavo. Y ahí es donde tenemos la gran batalla de todos los días. Y dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, porque diariamente estamos cometiendo pecados, entonces confesemos, tengamos la respiración espiritual, exhalemos el pecado e inhalemos el perdón de Dios, porque Dios es justo, es fiel, y Él nos va a perdonar nuestros pecados si los confesamos. De esa manera usted va a experimentar todos los días libertad en Cristo, ¿sí? Pidiendo perdón al Señor, asegurándose de caminar en santidad. Pero también nos dice este comentario, la libertad es un proceso, no solo un acontecimiento. ¿Se da cuenta? Libertad del pecado es un proceso de perfeccionamiento diario, constante. Así que cada uno de nosotros también se puede evaluar cómo ha sido su vida cristiana, cuántos años lleva en la vida cristiana. Si ahora tiene 20 años de ser creyente, usted seguramente ya no es la misma persona que antes. Si antes era resentido, resentida, amargado, si era violento, violenta, 20 años después de ser creyente, se tiene que ir reflejando más y más el carácter de Cristo. ¿Ve usted? La libertad es un proceso, no solo un acontecimiento. La libertad solo es posible mediante la fe en Cristo. Ya lo creo que sí. Yo le explicaba hoy a este varón alcohólico, porque él me decía, he intentado de todo, pero no puedo. Y es cierto, le digo yo, usted no va a poder solo, porque usted está queriendo llenar ese vacío interior con cuestiones equivocadas, y una de ellas es el alcohol. Y por cierto, le dije una famosa frase de Blas Pascal, que seguramente algunos de ustedes ya la saben. Blas Pascal, un célebre matemático, filósofo, físico, se dedicó en sus últimos años a investigar acerca de Dios y se encontró con la Biblia y entonces empezó a leerla y empezó a entender quién era Dios y quién era Él. Y este hombre conoció a Dios y él escribió en un libro estas palabras: en el corazón del ser humano existe un agujero que tiene las dimensiones exactas de Dios, el cual solo Jesucristo puede llenar. ¿Qué le parece? Existe un agujero en el ser humano que quiere llenarlo con el alcohol, que quiere llenarlo con las drogas, que quiere llenarlo con el dinero, quiere llenarlo con el sexo, con la popularidad, etcétera, etcétera. Y siempre se va a sentir vacío por dentro. Hasta que Jesucristo llegue a su corazón y Él entonces rellene ese agujero, ese vacío que tiene. La libertad solo es posible mediante la fe en Cristo. Necesitamos fuerzas sobrenaturales, porque humanamente no podemos nosotros contra esos vacíos, contra esas debilidades. Solo a través de Jesucristo lo vamos a poder lograr. La libertad abarca tanto la obediencia a los mandamientos de Dios como disfrutar de su carácter. Es que en la medida que nosotros vamos creciendo espiritualmente, en esa misma medida vamos experimentando el amar a Dios a través de sus mandamientos. Vamos experimentando un entendimiento mayor cada vez. Y por eso buscamos obedecer sus mandamientos. Buscamos agradar, obedecer a Dios.
Entonces, cada vez más nuestra vida se tiene que parecer a Jesucristo, porque vamos adquiriendo la mente de Cristo a medida que vamos creciendo. Finalmente, la libertad se puede perder al negarse a confiar en Dios. Los israelitas se negaban a confiar en Dios y por eso se quejaban constantemente de la comida, se quejaban de la sed, se quejaban de estar en el desierto dando vueltas. Pero si hubieran confiado en el Señor, no hubieran estado dando vueltas en el desierto, porque miraron el tamaño del enemigo y se miraron las manos y dijeron, nosotros no vamos a poder con ellos. Es que Dios no les estaba pidiendo que ellos pelearan solos. Dios iba a estar con ellos. Cuando usted lea el libro de Josué, se va a dar cuenta de que esas batallas que los israelitas ganaron, las ganaron con estrategias que son fuera de lo común. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Ahí está. La libertad se puede perder al negarse en confiar a Dios. Yo creo que cada uno de nosotros debe evaluarse en estos términos que están aquí en esta diapositiva, para que así tengamos entonces un antes y un después, o un durante. ¿Cómo estamos en nuestra travesía, en nuestro caminar con el Señor? Y finalmente, otra conclusión que podemos sacar de este estudio es la siguiente. La libertad será completamente experimentada cuando Dios finalice su obra en nosotros. Ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los cristianos que vive en este lado de la eternidad puede decir, yo ya lo logré. Ya, hoy sí, ya lo conseguí. Ahora yo soy perfecto. Ninguno. Pero lo que sí podemos decir es lo que le dijo el apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso sí lo podemos decir. La obra que ha comenzado en mí, el Señor la está perfeccionando. Y lo va a lograr cuando venga Jesús por segunda vez. ¿Ve? Ahí sí. Por eso el apóstol Pablo estaba claro que él no es que ya lo había alcanzado y que ya no tenía nada más que hacer, no, sino que él seguía adelante, porque él tenía la obligación de seguir luchando en su carácter, en sus debilidades. Eso es lo mismo que le digo a usted, que me digo yo todos los días. Yo tengo que seguir luchando con mis debilidades. Yo tengo que seguir luchando con mi yo para que Jesucristo esté sentado en el trono de mi corazón. Damas y caballeros, hemos llegado al final de esta sexta sesión y les recuerdo que hemos estado estudiando rescate, guiándote a ti y a los demás hacia la libertad.